siguiendo la secuencia del culto cristiano, el curso que será de gran bendición para ustedes y que de hecho es de gran bendición para nosotros. Conocer cuáles son las raíces del culto cristiano, quiénes son los que participaron en esas raíces del culto cristiano y cómo en el día de hoy todavía siguen teniendo impacto los elementos, las personas que participaron en aquel tiempo del culto. Y especialmente en este caso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento acerca del sacerdocio. Lógicamente usted habrá escuchado en algunas iglesias católicas, apostólicas y romanas el hecho de que el sacerdote es el que oficia la misa, y usted podrá ver también en algunas iglesias anglicanas o episcopales también, y usted podrá ver en las luteranas y en tantas otras agrupaciones donde el que participa se le llama o padre o se le llama también pastor. En este caso, pues en las iglesias evangélicas son las que más hemos conocido con el nombre del pastor, y el líder dentro de las comunidades judías mesiánicas también se le llama, como en las ortodoxas, rabino. Poniendo entonces atención al sacerdocio, poniendo atención a lo que hacía el sumo sacerdote, llamado también Cohen Nagadol. Así es como se le reconocía en hebreo, Cohen Nagadol, la persona que había recibido el llamado de parte de Dios, la persona que había sido escogida por Dios, no solamente para escuchar la voz divina, no solamente para estar atento al mensaje o a la guianza que el Señor estaba dando, sino también para desarrollar o para realizar los ritos que el Señor le estaba mandando a hacer. Así es que tenemos en cuenta que el sacerdote y el sumo sacerdote eran personas que estaban atentos a la voz del Señor, pero al mismo tiempo eran los encargados de administrar los ritos. Eso lo vemos nosotros desde los tiempos de Aarón. En aquel tiempo se consideraba también que los descendientes de Aarón heredaban el cargo del sacerdocio. Y Aarón fue quien podríamos decir el primer sumo sacerdote que Dios escogió como jefe espiritual de su pueblo y que Moisés lo consagró. Y lo vemos nosotros aquí en la Escritura. Usted puede ir a su Biblia ahí en su casa y usted podrá ver en el libro precisamente de Levíticos, en el capítulo 8, donde se encuentra que dice así la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó, dice, con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Y ahí va diciendo también que le fue colocando en el pectoral el Urim y el Tumim, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. No solamente se encargó Moisés de consagrarlo, sino que ya en Levítico 16 estamos viendo nosotros que a ellos también les pusieron unas vestiduras completamente diferentes, vestiduras muy especiales que el Señor le había mandado a hacerles, ya que ellos iban a estar ministrando en el tabernáculo. Pero hay una cuestión que es aquí muy interesante, y es que no solamente en ese tiempo se estaba dando este tipo de sacerdocio, sino que también en las otras naciones habían personas que oficiaban
a las divinidades paganas. Solamente que estos se involucraban en esos oficios a las divinidades paganas con actos completamente inmorales y en algunos casos de injusticia. Estaban los sacerdotes de Moloch, estaban los sacerdotes de las diosas de la fertilidad y que de alguna u otra manera se involucraban en actos de tipos de carácter inmoral. Ellos lo hacían de esa manera, pero al sacerdocio arónico y a los levitas que vinieron después se les exigía totalmente lo contrario. Se pedía de ellos una vida de santidad, una vida de devoción, una vida de entrega y de obediencia, una vida de lealtad a Dios. Eso era lo que se pedía de ellos. Y tan es así que el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo era el sumo sacerdote, quien en algunas ocasiones presentaba sacrificios no solamente por él mismo, sino que presentaba también sacrificios por el pueblo. Tengamos en cuenta entonces que el sacerdote o el sumo sacerdote era una persona encargada de escuchar por un lado la voz del Señor, de hacer lo que el Señor les mandaba a través de, en aquel tiempo, de Moisés, pero por otro lado era el encargado de llevar adelante o de realizar los ritos, no solamente de consagración, sino los ritos de los sacrificios y de hacer las otras cosas más que el Señor le iba revelando y le iba diciendo que tenía que administrar. En otras palabras, eran los administradores del culto. Asimismo, en los tiempos nuestros, por un lado, y yo siempre tengo que estar haciendo énfasis en cuanto al catolicismo, porque hay amigos y hermanos que nos ven y que son católicos y que es bueno que ellos también vayan teniendo el conocimiento y también, por otro lado, la Iglesia Evangélica, los líderes, conozcamos también que esto del sacerdocio no fue de la noche a la mañana, sino fue todo un proceso en el cual Yahvé Dios iba revelando qué era lo que había que hacerse. Acuérdese que cuando llegaba el día de la expiación también el sumo sacerdote ofrecía primero un holocausto, y como lo dije antes, por sí mismo, y luego una ofrenda expiatoria por el pueblo, según lo vemos en Levíticos capítulo 16. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia del Señor en medio de su pueblo, es decir, en el tabernáculo, y él ahí con la sangre expiatoria rociaba la sangre misma sobre el propiciatorio. Esta persona era la única que tenía ese privilegio, y esto, como lo dije antes, una sola vez al año y con la sangre de la expiación. El sacerdote tenía muchas responsabilidades, o el sumo sacerdote, pero una de ellas era de presentarse ante el Señor. Era una especie de puente. Él representaba al pueblo delante de Dios o representaba a Dios delante del pueblo. Los estudiosos del Antiguo Testamento reconocen ahora que el sistema ritual de la religión de Israel compartía en aquel tiempo algunos aspectos que hacían los pueblos vecinos o que ellos los practicaban también. No podríamos decir que algunas de las situaciones que el pueblo de Israel hace eran exclusivamente hebreas. Si decimos eso, pues estaríamos cayendo en un grave error, puesto que la misma arqueología, la misma sociología nos dicen que habían otras naciones vecinas que hacían también actos parecidos a los que hacían los sacerdotes. Solo que aclaro, y vuelvo a aclarar como anteriormente lo mencioné, se le exigía a los sacerdotes santidad. Es como en el tiempo nuestro ahora. Sabemos nosotros que se levanta cada agrupación religiosa y especialmente aquí en Miami, donde hemos visto líderes cristianos en que hablan de llevar una vida liviana, hablan de llevar un cristianismo light, hablan de llevar un cristianismo sin ningún tipo de exigencia y donde aquellas personas que ejercen el sacerdocio
no les importa absolutamente nada de lo que la Biblia hable en cuanto a una vida de consagración. Ese es el problema que hemos vivido. También hemos visto nosotros en la historia misma de la iglesia, cómo algunas personas tenían que hacer sus retiros a conventos o a algunos lugares donde hombres, mujeres, sacrificaban sus propios cuerpos debido a las pasiones que ellos tenían. Y por eso el concepto de santidad los llevaba muchas veces, o el mal concepto de santidad los llevó muchas veces a hacer este tipo de actos donde ellos se refugiaban aparte y castigaban sus propios cuerpos. Es cierto, la Biblia me habla a mí de una vida de santidad, no de una vida de disolución. La Biblia nos habla a nosotros de una vida de consagración, no de una vida de paganización de la iglesia. Y de eso tenemos mucho que aprender nosotros, especialmente de los oficios realizados por los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ya en la época patriarcal era completamente distinto. En la época patriarcal, el jefe del clan, el patriarca, era aquel que buscaba de Dios, se acercaba a Dios y regresaba al clan a decir lo que él sentía que Dios le estaba llamando a hacer. Y algunos de estos patriarcas construyeron altares, levantaban un pilar o plantaban un árbol para señalar el lugar de la manifestación sagrada, como también ahí ellos realizaban su oficio de búsqueda de Dios, de consagración a Dios. Y ya lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 8, verso 20, donde se nos habla a nosotros precisamente que Noé edificó un altar ahí y que Noé presentó y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y la ofreció en holocausto en el altar. Observe usted eso. No que los sacrificios se fueron dando de una sola vez, este es lo que hay que presentar, no. Los sacrificios se fueron presentando también como actos que con el tiempo fueron cambiando y se fueron haciendo todavía mucho más exigentes, no del rito, sino de la santidad. Y en el otro caso que encontramos nosotros en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versos 31 y el 33, donde nos habla que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual le había sido dada pues la palabra del Señor, y dice el pasaje bíblico diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras de un altar el nombre del Señor, y dice que Elías hizo después una zanja alrededor del altar. Y ahí preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ya ese acto de realizar el altar, Noé por un lado, Elías tiempo después, fueron cosas que se fueron dando con el paso del tiempo. Levantar un altar, tener un altar, y hasta el día de hoy pues encontramos nosotros en las iglesias evangélicas donde usted llega que en la parte del frente también está lo que podría ser llamado el altar, donde el ministro de Dios se para y entonces comunica la palabra que el Señor le ha revelado y la comunica directamente al pueblo. Ahí asume también una posición de intercesor por el pueblo mismo. Ahí es donde el pastor, el sacerdote, el rabino ora al Señor para que Dios bendiga la congregación. Ese mismo oficio sacerdotal lo encontramos ya también desde Aarón hasta nuestros tiempos. Y eso es lo que encontramos nosotros que se ha venido dando. Por eso es interesante ir estudiando cada uno de estos elementos a través de la historia. Y no solamente ahí, sino en lo que podríamos llamar el período postpatriarcal, donde el mismo Moisés experimentó un gran desarrollo con relación a esta situación del sacerdocio. Ya no era el patriarca el jefe que desempeñaba este papel sacerdotal, sino también personas encargadas como un oficio hereditario, y lo hemos visto ya en la Biblia, en Levíticos, y también usted lo puede ver en el capítulo 28,
donde el Señor le está pidiendo en el Éxodo que Aarón pues tiene que también ser ordenado como ministro del Señor para oficiar todas esas labores del altar. Y en Éxodo 28 está también que le habrá de hacer vestiduras especiales a Aarón y que el Señor los llamó a él y a sus hijos como herederos de este oficio, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, y para ellos también se pidió que se les hicieran vestiduras especiales. Por eso usted ve a algunos líderes religiosos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa griega, de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Luterana, que usan esos lienzos especiales, esas formas de vestidura distintas, basadas precisamente en Éxodo 28, que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía una vestidura especial. Él se diferenciaba del resto del pueblo, del laicado. Él era muy distinto. El sacerdote o el sumo sacerdote tenía una vestimenta que lo diferenciaba del resto del pueblo. Y por eso en nuestro tiempo, pues en las iglesias evangélicas vemos que ya eso no se da, sino que los pastores y demás ministros se ponen un traje común como cualquier otra persona del pueblo. Y eso nos enseña a nosotros también que no se trata de lo que yo he visto por fuera, sino de lo que se trata es de cómo yo estoy por dentro. De eso es lo importante. Por fuera yo podría tener una serie de vestimentas que me hacen totalmente distinto del resto de la gente, pero por dentro ser peor quizás que todo el resto de la gente. El sacerdote antiguamente tenía aquí el Urim y el Tumim. Eso era lo que ellos tenían y ahí ellos consultaban en algunos momentos también cuál era la voluntad de Dios, especialmente en momentos de crisis y en momentos de Tierra Santa. El Urim y el Tumim formaba parte indumentaria del sumo sacerdote, por medio de la cual pues él averiguaba la voluntad de Dios en casos dudosos. El Urim y el Tumim se colocaba en una bolsa dentro o encima del pectoral del juicio, según usted podrá leer en Levíticos capítulo 8, verso 8. Así es que él se consultaba de esta manera y se trataba de averiguar la voluntad de Dios, se trataba de pedir la dirección del Señor. Pero esto fue cambiando después con el cautiverio. Ya después del cautiverio la cosa fue completamente diferente. Y podemos encontrar nosotros también en el periodo de los reyes que ya estaban otros grupos de sacerdotes, porque es bueno ver el periodo prepatriarcal, el periodo patriarcal, el periodo postpatriarcal y el periodo de los reyes, que por cierto Saúl pues decidió mandar a matar los que eran algunos de los sacerdotes levitas, y eso pues lo encontramos también en la Escritura, excepto Abiatar, que logró huir y se fue con Sadoc a oficiar también los diferentes cultos que ellos tenían. Encontramos por un lado esto y en el templo ya, en la época de la monarquía, y encontramos después, cuando ya se vinieron las persecuciones y todo eso, que ya el servicio ya no se trataba de presentar sacrificio y hacer sacrificio como se hacían antiguamente, sino que se tenían ya las sinagogas, que también se le podría llamar como Keilah o Kahal, que significa asamblea, pero en griego sinagoga. Y así fue con el tiempo que se fue quedando. Ya las sinagogas ya no se hablaba de presentar el sacrificio de los machos cabríos, de palominos, ya no se hablaba de rociar sangre, ya no se hablaba de todo eso, sino que esto fue cambiando completamente, se fue haciendo completamente distinto, no así las labores de los levitas, que eran personas, de acuerdo a la tribu de Leví, apartadas para el servicio del Señor. Y son aspectos que vale la pena llegar a entender, son aspectos que vale la pena llegar a conocer poco a poco. Pero fíjense bien que aún dentro del periodo monárquico, y esto me recuerda a una predicación que yo tuve hace poco, cuando el rey Usías
por sí mismo decidió meterse al templo a querer él mismo presentar sacrificio. Nos dice a nosotros que el rey Usías se volvió leproso por haber tratado de ejecutar funciones netamente sacerdotales. Usted puede leer Segunda de Crónicas, y usted lo va a ver ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 20. Ya bajo el rey Josías, el sacerdocio rural de la familia de Abiatar, desterrada en el tiempo de Salomón, sufrió una crisis tremenda debido a la reforma. Así que ya no se les era permitido sacrificar fuera de Jerusalén por la limitación impuesta por los sacerdotes de la familia de Sadoc. Vemos variantes, la Biblia tiene tremendas variantes en cuanto a esto, cómo fueron cambiando las cosas, cómo fueron tomando otro rumbo. Y ya después de la destrucción del templo en el año 586 antes de Cristo y el destierro de las personas, el culto sacerdotal, fíjese bien, continuó en el sitio del santuario destruido, aunque sin el peligro del sincretismo. Y usted lo puede encontrar en Jeremías 41 y subsiguientes. Mis amigos, mis amados hermanos, hay mucho que hablar con relación, y esto es nada más para que usted pueda investigar, usted pueda leer el libro de Génesis, Levíticos, usted puede leer también Deuteronomio, usted puede leer Primera, Segunda de Crónicas o Primera y Segunda de Reyes, usted puede ver también los escritos de los profetas, cómo fue que el culto antiguo fue variando, fue cambiando, qué variantes se fueron dando. Yo lo invito a que investigue un poquito más sobre esto, porque es importante ver esas raíces en el Antiguo Testamento de lo que ahora tenemos también como un culto cristiano.